Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 29 de octubre de 2020. Estamos con Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Vamos a salir un poco de nuestro país. A veces esta tertulia deja los temas políticos locales y mira afuera. Hoy nos concentramos en Chile. Por abrumadora mayoría, los chilenos se pronunciaron el domingo a favor de reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó al país entre 1973 y 1990. En el plebiscito que tuvo lugar este fin de semana, 78% se pronunció a favor del apruebo para cambiar la Carta Magna. 21,7% votó por el rechazo. Desde el Palacio de Gobierno, el presidente Sebastián Piñera, que se mostró neutral frente a esta consulta a la población, pidió a sus conciudadanos que la nueva Constitución que sea un marco de unidad para el futuro. Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos y en la ley fundamental de la República, respetada y legitimada por todos los chilenos. De todos modos, este es nada más que el comienzo de un proceso, ¿no? Un proceso cuyo primer paso será la elección, el 11 de abril del año próximo, de los 155 miembros de una convención constitucional de carácter paritario. El domingo los chilenos votaron por un organismo de ese tipo para redactar la nueva Carta Magna, en vez de la otra alternativa, que era una comisión integrada en mitades, por miembros electos especialmente por la ciudadanía y parlamentarios que hoy están en funciones. Bueno, esa opción quedó descartada. La Asamblea Constituyente sesionará por hasta un máximo de un año y después, en otro plebiscito, y esa vez sí con voto obligatorio, se ratificará o no el nuevo texto, la nueva Constitución. Recuerden, esta consulta popular, la del domingo, había sido convocada en diciembre de 2019 por el presidente Piñera en medio de las protestas que llegaron a ser violentas y que estallaron en octubre. En aquellas movilizaciones se reclamaba, entre otros puntos, la reforma de la Constitución, que era considerada el origen de las desigualdades económicas que vive el país. ¿Quién empieza con este tema? Eran varios los integrantes de la mesa que querían referirse a él. Martín, ¿vas tú? Bueno, yo la verdad es que festejé desde acá los resultados del plebiscito en Chile. Me tocó estar en febrero ahí, incluso estuve cerca del epicentro de las protestas en Santiago. Creo que no vos, ¿eh? Pero en realidad fue realmente increíble el nivel de las protestas, pero además el nivel durante las protestas de retiro del Estado, al punto de que no había, por ejemplo, semáforos apagados y gente como si fueran cuidacoches pidiendo monedas, pero en realidad gestionando el tránsito, porque no había en esas partes de Santiago Estado. ¿Y cómo llegaron a eso? Bueno, en realidad creo que hubo sobre todo una imagen que nosotros compramos desde Uruguay, de no quiero citar a un ex candidato presidencial, pero sí, de un país modelo, y que en realidad no lo era, que tiene un legado de la dictadura que no tiene que ver solo con la Constitución, sino con un modelo neoliberal, privatizador, en donde hasta lo público en general se paga en Chile. Esto implica entonces que, por ejemplo, para educarse, los y las jóvenes tengan que hipotecar gran parte de su vida y endeudarse a niveles que después van a estar viviendo para tratar de pagar esa educación que en algún momento recibieron. También me parece que era una constitución delirante. En Chile el segundo y tercer nivel de gobierno no era electo por la población, es decir, elegían presidente y parlamento, pero después los intendentes y los gobernadores los designaba directamente el presidente, con un argumento basado en la estabilidad del país, y entonces recién los municipios era el cuarto nivel de gobierno era el siguiente, después del primero, que elegían los chilenos. Entonces creo, en definitiva, que esto puede ser el inicio
de un país mucho más justo. Y yo les recomiendo, hay una canción muy característica de movimientos chilenos, que no es nueva, que se llama justamente El baile de los que sobran. Les recomiendo que la escuchen, porque lo que pasaba en Chile es que había una gran parte de la población que parecía que sobrara. Bueno, Martín habló, y ahora Daniel, que era el otro que levantaba la mano. Sí, bueno, estuve siguiendo muy de cerca este fenómeno. De hecho, pinté un cuadro, miren, acá lo pongo, de las manifestaciones. Muy lindo. Cuando vi la situación que se despertó el año pasado en Chile. Y después, bueno, traté de seguir bastante de cerca. Y el resultado de este plebiscito, ¿no? Revela que la polarización que se veía en las calles no se vio en las urnas, porque fue bastante abrumador la mayoría, creo que fue más del 70 y pico por ciento, casi el 80% que votó para formar esta constituyente. Con lo cual, las urnas, la democracia, la sagrada democracia, termina echando un manto de agua fría a esa convulsión social que nosotros recibíamos, y bueno, que Martín estuvo en esas manifestaciones viendo acá como que se iba todo al diablo. O sea, la democracia, vía las urnas, la política pudo canalizar el descontento ese terrible, lo que me parece algo sumamente positivo y que deja una enseñanza para el resto de América Latina, que es por ahí que se tienen que solucionar las cosas y no por otros lados, ¿no? Entonces, en ese lado me parece que es un aspecto a destacar. Y después otra cosa. Leyendo para la intervención de hoy, hablé con algunos politólogos chilenos, me decían que el Congreso tiene solo el 5% de aprobación en la opinión pública chilena. Y los partidos políticos, el 2%. O sea, el 2% de los partidos políticos, de todos, tienen credibilidad del sistema. Con lo cual, este escenario que se plantea, que va a llevar una discusión muy profunda sobre quiénes van a ser esos constituyentes, que ahí se genera otra discusión, porque tienen que ser representativos de ese clamor grande de gente que quiere estos cambios, esta reforma, esta reestructura constitucional para reconsiderar los ejes constitucionales de Chile, es muy importante. Yo creo que Chile sale fortalecido de esto y creo que en el resto de América Latina tenemos que poner un ojo muy claro, porque viendo uno de los teóricos que apoyan el Frente Amplio en Chile, dijo esto: por eso la protesta social tiene que ser responsable consigo misma. Esto es muy importante. La protesta social tiene que ser responsable consigo misma. La única vía para resolver los dilemas, los intereses y los desafíos sociales es la democracia. Muy diferente a lo que se planteaba en los 60, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una evolución también de todos los que creemos en la democracia, incluso dentro de la izquierda, que es por la democracia que se canaliza todo este descontento y no por otras vías que no llevan a ningún lado. Esteban, tú habías propuesto el tema, entre otros, en esta mesa. Vamos contigo. Bueno, yo creo que ahí en el plebiscito tiene una visión nacional y una proyección regional. La visión nacional es que se combinan tres factores. Un gran descontento, que se centró en la Constitución correctamente. La Constitución es un atraso, centenario de todo punto de vista. O sea, el retroceso de Chile tiene una constitución impuesta por Pinochet que es mucho peor que las que tenía antes. Vamos a partir de esa base. Por lo tanto, el descontento popular, que es con la constitución, pero con la situación general en Chile, que parecía una especie de vergel latinoamericano. No lo es en ningún sentido, sobre todo si uno mira la cifra de las diferencias sociales, la diferencia en los ingresos, en todos los aspectos. Segundo tema, con la Constitución. Ahí se combinó un hecho de que era la última espina del pinochetismo, que tiene 22% de gente que votó a favor, ¿no? Es decir, una minoría ínfima, pero que hay que considerarla, porque son esas cosas que después uno se olvida y cree que no existen, y existen. En Chile hay una base pinochetista y media facha en serio, en serio, que en Uruguay después de la caída de la dictadura nunca hubo. Tercero, es también un desprestigio del sistema político y porque además siempre se asocia que democracia y sistema político son lo mismo. No, la gente no quiso que lo eligiera el Parlamento, la constituyente. La gente quiere elegirla a ella. Sí, la gente se pronunció por una asamblea constituyente 100% electa por la gente, nada de parlamentarios. Había tres posibilidades. La que triunfó es
empecemos de cero, designemos todo y que sea la ciudadanía la que construya ese, que va a ser un gran debate político, cultural, histórico, de balance de todas las cosas, lo va a hacer y eso es muy, muy, muy importante. Ahora, desde el punto de vista regional, es también, a ver, yo estoy seguro que en el Departamento de Estado de Estados Unidos no festejaron en absoluto el resultado, ¿eh? Vamos a entendernos claro. Que las derechas latinoamericanas que existen, algunas con una vocación democrática discutible, tampoco festejaron en absoluto, ¿eh? Que la derecha boliviana, con sus matices, las derechas bolivianas, la de Santa Cruz y Mesa, tampoco festejaron ese triunfo y podría seguir para arriba, ¿eh? Que Uribe en Colombia no festejó el resultado, ¿eh? Y podría seguir, ni que hablar Bolsonaro, absolutamente. Es decir, la idea de que venía una masa arrolladora de recuperación de derecha y a lo sumo como gran combinación de centro-derecha en América Latina no se dio. En poco tiempo se han producido dos hechos extraordinariamente significativos. Un triunfo del 55% del candidato del MAS, que no es Evo Morales, no es un títere de Evo Morales en absoluto, y de otra, el 78% de los chilenos votando con voto no obligatorio en el porcentaje más alto de los últimos 10 años, porque hay algunos que se refugian en eso, con un mensaje de queremos cambiar. Y con un hecho de que las cosas se producen a través, como decía Daniel, de la democracia. Bueno, hay algunos oyentes que piden que no soslayemos la participación que hubo, ¿no? Porque entre quienes votaron, la aprobación del camino de la reforma constitucional fue abrumadoramente mayoritario, bueno, y también se eligió el formato de discusión que tendrá esa nueva constitución, pero un 50%, 52% que asistió efectivamente a las urnas, ¿no? Cotelo, eso generalmente lo dicen los que están en contra. Yo te digo una cosa, es más alto ese porcentaje, el 52%, que todas las elecciones anteriores en Chile, porque Chile no es Uruguay. Chile no es Uruguay. Cecilia. Yo creo que no es, en cuanto a ese tema del 50%, que no es el centro de mi intervención, pero sí lo refirieron los oyentes, me parece importante. Creo que de todas maneras hay que hacer una lectura de por qué ese 50% no fue a las urnas. Eso me parece no menor. Quizás por la propia desigualdad social que hay puedan sentirse excluidos de los procesos, puedan no entenderlos. Entonces creo que no es menor decir sí, es una abrumadora mayoría del 50%. Porque es un dato de la realidad que creo que a nadie se le debe escapar. Y no estoy haciendo una apreciación valorativa ideológica, sino que estoy tratando de hacer una descripción de lo que pasó. Y a todos los actores que miramos el proceso nos tiene que hacer un poco de ruido qué es lo que definitivamente pasó. Porque aparte ahora, cuando se produzca el próximo plebiscito, sí va a ser obligatoria. Entonces tiene que seguir siendo un dato relevante. Sí. Pero en cuanto a lo cierto es que la participación fue más o menos la que venía ocurriendo, no fue particularmente baja, pero bueno, hubo quienes tenían la expectativa, la ilusión de que, teniendo en cuenta lo que estaba en juego y todo lo que había ocurrido en Chile en los últimos meses, la participación subiera, ¿no? La participación fue alta para lo que es una elección obligatoria. También y el Partido Comunista no apoyó el plebiscito. Sí, también es cierto que se desarrolló el plebiscito en pandemia, ¿no? Ese factor hay que incorporarlo. Sí. Emiliano, ¿en Estados Unidos hay cosas importantes en juego? ¿Se gastaron más de $1.000 millones en la campaña electoral? ¿Hay voto por correo? ¿Es todo electrónico? Bueno, vamos a ver si llegan al 52%. Sí, está bien. Ese contexto hay que incorporarlo también. ¿Quién estaba faltando? Lo que querría decir de cómo vi yo el proceso tiene que ver con el problema estructural de Chile, que uno quizás a veces lo percibe, a veces no, porque uno ve para afuera una cuestión institucional y económica con fortaleza, pero en realidad hay un proceso de grandes desigualdades sociales. También creo que por eso lo decía, no es menor analizar qué pasó con ese 50% de la gente que no votó, porque las desigualdades sociales no son solamente económicas.
Entonces, me parece importante que frente a estas desigualdades sociales que había, la mejor herramienta sea la democracia. Creo que no solamente han sido protagónicos quienes hicieron esta cantidad de acciones pidiendo igualdad, que fue lo que en definitiva se planteaba, sino que también al final del día el sistema político entendió también el mensaje y se termina dando este plebiscito. Creo que mirándolo a la distancia podía haberse tomado cualquier otra actitud y sin embargo fue una actitud que termina siendo un vuelco hacia la democracia con una cantidad de desafíos que desde mi punto de vista ahora empieza un proceso tremendamente difícil porque la definición de una constitución no tiene que ver solamente con lo institucional y ver los órganos de gobierno y cómo se va a conformar el nuevo gobierno y cuál va a ser el sistema que definitivamente decidan tener, sino también con el tema de los derechos sociales que tienen que ver con este tema de la desigualdad. Y los derechos sociales son muy importantes. Los vemos incorporados porque ya los tenemos en nuestra matriz. Nosotros no discutiríamos que la educación es un derecho social, no discutiríamos que la salud es un derecho social, pero en Chile se está discutiendo eso. Entonces, ese es el tema que hay que ver cómo se logra incorporar en la Constitución, porque ¿qué pasa? Los derechos sociales tienen una gran parte son derechos de prestación, por lo tanto tienen una gran parte de gasto o inversión, no importa el término, pero es así como funciona, de inversión del Estado hacia la sociedad. Eso es lo que están reclamando los chilenos, en definitiva, la gente. Y ese es el mecanismo democrático que se empieza a discutir ahora y que se pone sobre la mesa. Nada más ni nada menos que algo que nosotros tenemos sumamente incorporado. Los derechos sociales, que no son los derechos de defensa, son los derechos sociales. Lo que nosotros todos los días nos levantamos y sabemos que tenemos una salud pública, nos levantamos y sabemos que el que no tiene dinero igual va a tener la educación para sus hijos. Entonces, toda esa incorporación requiere gasto e inversión del Estado. Por lo tanto, entran en un terrible dilema difícil, donde creo que sí va a ser difícil por las diferencias ideológicas profundas que hay y también por los análisis económicos que tienen que verse tremendamente ponderados, porque los derechos sociales en todas partes del mundo han sido cada vez más, y es la modernidad, reconocidos y respetados. Por lo tanto, me parece que esa es la gran discusión que tiene Chile. El otro día yo leía a Levinsky, que lo vuelvo a citar porque es un politólogo que me fascina, que estudia todo lo que tiene que ver con el tema de democracia, y decía, al fin voy a ver a los políticos chilenos trabajando en serio, porque en definitiva es lo que van a tener que hacer para poder obtener un buen resultado y ir con esto a un plebiscito. A ver, ya que estamos hablando de consultas de voto, tengo una definición que pedirles. ¿Seguimos 5 minutos más con este tema o hay espacio para telegramas? Resuelvan, levanten las manos, a ver. Telegramas. ¿Por los telegramas? ¿Por los telegramas? Sí. A ver, ¿quién está por los telegramas? 1, 2. Me abstengo. Daniel se abstiene y Martín quiere seguir con el tema. Bueno, hacemos la pausa. A mí me gusta votar. Bueno, dos votos a favor de ir a los telegramas, 1 a favor de seguir con el tema anterior y 1 abstención. Así que hacemos la pausa y ya volvemos.